Muy bien, chicos, tengan ustedes pero muy buenos días. Un saludo a cada uno de ustedes. Empezamos la semana, hoy día lunes 29 de marzo. Estamos nuevamente iniciando la semana, pero a la vez estamos terminando el mes de marzo, ¿no? Esta semana que está pasando, estamos ya finalizando este mes de marzo. Un mes importantísimo que ya, miren, las actividades académicas ya hemos estado de alguna manera u otra ya desarrollando y eso es bueno, eso es bonito que estemos avanzando, que estemos trabajando. Voy a pedirles por favor nuevamente, van a colocar sus datos en el chat del Meet, voy a pedirte por favor que coloques tus datos en el chat del Meet, por favor, ¿ok? Quiero que cada uno de ustedes puedan colocar sus datos correspondientes, quiero que coloquen sus nombres y apellidos. Les voy a rogar, por favor, para que podamos registrar su asistencia el día de hoy, ¿sí? Vamos a registrar con sus datos, pueden decir un buenos días y sus nombres ahí van a estar grabados, ¿ok? Bienvenidos a cada uno, a Carla, a Claudia, a Stephanie, a Cristian, Yanira, está Luis Alejandro, bienvenidos. Coloquen sus nombres y apellidos, por favor, en el chat de este Meet para registrarle las asistencias. Los chicos que han estado sonando temprano también, por favor, quiero que puedan colocar sus nombres y apellidos, por favor. ¿Ok? Bien. Nosotros estamos, chicos, entrando a una semana importante. No quiero dejar pasar por alto esta semana importante para el mundo cristiano. Estamos ya desde ayer entrando en lo que significa la Semana Santa, un momento especial para el mundo cristiano por lo que significa la Semana Santa, por lo que significa todo lo que es la religión para el mundo católico, especialmente que celebra la Semana Santa. Esa es la razón por la cual el día jueves y viernes a nivel nacional no hay actividades académicas, para que sea un tiempo, a pesar que se va a estar en cuarentena, en inmovilización social, será un tiempo en la cual nosotros vamos a estar en casa seguramente concentrándonos en un aspecto importante de la vida. ¿Cuál es el aspecto importante de la vida? A veces nos dedicamos básicamente a tal vez hacer nuestras actividades materiales, pero quizás nos falta el otro aspecto, ¿no? El otro aspecto a desarrollar, que es el aspecto espiritual, el aspecto de la fe. Y no hay una otra semana más en el calendario internacional del hecho de saber de que nos dan este espacio de Semana Santa, de la Semana Santa. Y yo espero que cada uno de nosotros estos días podamos tener un espacio en donde en casa podamos nuevamente revivir las grandes historias que tiene la Biblia, pero sobre todo las historias de Dios para la raza humana a la luz de la Biblia. ¿Ok? Y yo espero que cada uno de nosotros podamos comprender eso. Así es que tómate este espacio, tómate este tiempo para poder pensar en esta Semana Santa importantísima para el mundo cristiano, para aquellos que profesan fe. Será un momento especial, un momento de vida. ¿Ok? Tómate un tiempo quizás para que tú puedas aprender a orar, a leer algo de la Biblia, las enseñanzas de Jesús. Nútrete de esas cosas. El día de hoy vamos a aprender eso. Justamente la literatura antigua desarrolló el concepto cristiano en un momento. Cuando uno estudia la literatura antigua del Oriente, uno no deja de comentar o de estudiar lo que pasó en Israel, el pueblo hebreo. Hoy día vamos a estudiar básicamente y durante esta semana todo lo concerniente a la literatura hebrea, más conocido como el pueblo de Dios. Porque los hebreos eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Y la literatura hebrea se va a diferenciar de otro tipo de literatura, como habíamos estudiado, la egipcia o la mesopotámica. La literatura hebrea va a ser una literatura muy, muy particular. Va a ser una literatura exclusiva. Ellos se llamaban el pueblo santo de Dios. Y el único registro que tenemos de su historia, el único registro que tenemos de su cultura, de su cosmovisión de la vida, es a través del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el documento
el libro exclusivo de los judíos, de los hebreos, en donde podemos conocer básicamente todos los que ellos vivieron, especialmente parte de su historia, ayudado de la ciencia, obviamente, de la arqueología, de la antropología, especialmente. Vamos a ver cómo se estructura, básicamente, el pueblo hebreo. El día de hoy vamos a estudiar parte de su literatura en plan lector. Hoy día vamos a ver un texto importante del Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio. Y como ustedes ya ven, o han visto básicamente a través del claro, han visto básicamente todo lo relacionado a lo que vamos a ver el día de hoy, lo que hemos titulado el concepto de la fidelidad de Israel, porque vamos a estudiar básicamente todo lo relacionado a la fidelidad de Israel. Israel, el pueblo escogido de Dios. Y es que esa historia magna, importante de la literatura hebrea, lo encontramos en los orígenes básicos del Antiguo Testamento. Así es que el día de hoy vamos a tener la oportunidad entonces de poder un poquito meternos, estudiar todo lo concerniente a la literatura hebrea, los conceptos básicos de lo que los hace diferente de otras culturas y las narraciones. Un aspecto importante dentro de la literatura hebrea, por ejemplo, era el carácter netamente monoteísta. Mientras que los otros pueblos, la India, China, los árabes, o los mesopotámicos, los sumerios, los babilónicos, los persas, o los mismos griegos, romanos, o los egipcios, todos esos pueblos eran politeístas. Todos esos grandes imperios eran politeístas. Y aquí está lo que les hace diferente a los hebreos. Los hebreos no eran politeístas. Los hebreos eran monoteístas. Por eso la lucha del hebreo, del judío hebreo, era justamente esto. La lucha básicamente del hebreo era eso. Era que había la tentación, esa era su tentación, era la tentación de caer en el politeísmo religioso. Por eso Dios en el Antiguo Testamento les da al pueblo de Israel, a través del gran Moisés, les da los 10 mandamientos y un conjunto de leyes parecidos a los de Hammurabi. Les da al pueblo, y una de esas leyes judías eran de que ellos no deben adorar más que al Dios de Israel. Entonces, ese era el concepto, la cosmovisión que tenía el pueblo judío. Lo que les hacía diferente era que ellos solamente adoraban al Dios Jehová como Dios se lo había manifestado. A uno de los personajes más importantes de la literatura hebrea y de la historia en general, que era el gran Moisés. Moisés fue un personaje histórico, un personaje que nace en un contexto egipcio, porque Moisés no era una persona cualquiera, era una persona escogida por Dios, pero también fue un hombre instruido bajo la cultura egipcia. Él vivió básicamente en el palacio del faraón. Y él conoció, era un hombre muy culto, sabía de escritura. Él en un momento usó los papiros egipcios para poder escribir básicamente lo que a él se le asigna, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Moisés escribió el libro del Génesis cuando estaba en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel huye de las manos del faraón y se inserta en ese gran monte Sinaí rumbo a la tierra prometida. Es allí en donde él escribe prácticamente el Pentateuco, como se le conoce, el libro del Génesis, el libro del Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Números, y ya cuando él estaba en sus días de muerte, cerca a Moab, cerca a la tierra prometida, él muere allí y escribe Deuteronomio, el 5.º libro de la Biblia que se le asigna a él, Deuteronomio. Y es allí en donde él da una serie de instrucciones, y es ahí el texto que vamos a leer a continuación. Vamos a leer el texto, un pasaje de Deuteronomio,
donde Dios habla a través de Moisés y le da una serie de instrucciones sobre lo que ellos tienen que hacer cuando ingresen a la tierra prometida. Ese es el contexto, chicos, de nuestro texto que vamos a ver a continuación y que vamos a estudiar el día de hoy. Pero antes de eso, vamos a ver un pequeño video. ¿Qué te parece? Vamos a ver un pequeño video recordando a este gran personaje Moisés y todo lo que los hebreos vivieron. 400 años de esclavitud por los egipcios. ¿Ok? Y vamos a hacerlo de una manera infantil porque vamos a ver una historia para niños, ya un poquito retratando un poco la historia de Moisés para niños, un poquito para que nosotros podamos aprenderlo un poquito más básico, recordando lo que ustedes, me imagino, en un momento seguramente su profesor, profesora de religión o su tutora, no sé, habrán contado sobre la gran historia de Moisés o sus padres. En algún momento les habrá contado del gran Moisés y todo lo que significó para la cultura hebrea, que hoy en día les consideran como el gran profeta. Incluso Moisés no es considerado un gran profeta para los judíos hebreos hoy en día, sino para el mundo árabe, para el mundo musulmán del día de hoy. Ok, vamos a ver un pequeño video, ya saben, vamos a enviarle el link a través del chat a continuación para los que quieren ver en otra pantalla o aquellos que quieran ver a través de esta transmisión por el Meet. Vamos a ver entonces al gran Moisés en la historia bíblica. Hoy día vamos a estudiar Deuteronomio, la fidelidad de Israel. En Egipto había muchos israelíes y un arbusto. En Egipto había muchos israelitas. El nuevo faraón tenía miedo de que los israelitas pudieran llegar a ser demasiado poderosos. Por eso los convirtió en esclavos y los trató muy mal. Un día, el faraón ordenó que mataran a todos los bebés varones que fueran israelitas. Una mujer puso a su niñito en una canasta y lo escondió en la orilla del río. Su hermana lo vigilaba. La hija del faraón estaba bañándose junto al río. Ella encontró al bebé y decidió quedarse. La hermana del bebé le ofreció la ayuda de su madre para cuidarlo. La hija del faraón lo llamó Moisés.
creció. Un día vio a un egipcio golpeando a un israelita y mató al egipcio. Luego huyó a Madián y allí fue pastor de ovejas por 40 años. Cuando Moisés estaba cuidando las ovejas en el monte Horeb, la voz de Dios le habló desde un arbusto que ardía. Moisés, mi pueblo está sufriendo. Te he escogido para que los libere. ¡No puedo!, gritó Moisés. Yo te ayudaré, le prometió Dios. Arroja al suelo tu vara. Moisés lo hizo y la vara se convirtió en serpiente. Cuando la recogió, volvió a ser una vara. Pon tu mano debajo de tu manto, le ordenó Dios. Moisés así lo hizo. Luego miró y su mano estaba cubierta de una enfermedad. Cuando lo hizo nuevamente, su mano estaba sana. Muéstrale eso al faraón, le dijo Dios. Yo no soy bueno para hablar, se quejó Moisés. Yo te daré las palabras, le dijo Dios. Tu hermano Aarón puede ayudarte. Entonces Moisés fue a decirle al faraón que dejara libres a los israelitas. Deja ir a mi pueblo. Moisés y Aarón le dijeron al faraón: el Dios de los israelitas dice que debes dejar libre a su pueblo. De otra forma, cosas malas te sucederán. Pero el faraón no hizo caso.
Entonces Dios convirtió en sangre las aguas de Egipto, de modo que nadie podía beberlas. Luego llenó las casas de los egipcios con ranas. Había ranas por todas partes. Aún así, el faraón no hizo caso. Entonces Dios llenó de mosquitos los cielos de Egipto. Parecían polvo sobre las personas. Luego colmó la tierra de moscas. Con todo, el faraón no hizo caso. Entonces Dios mató a los animales de Egipto: caballos, burros, camellos, ovejas, vacas y cabras. Todos murieron. Después cubrió de llagas a los egipcios. Pero tampoco esta vez el faraón hizo caso. Entonces Dios mandó granizo para aplastar las plantaciones de Egipto. Su cebada y sus semillas de lino fueron destruidas. También envió langostas para comer todo el fruto que quedaba. Aún así, el faraón no hizo caso. Después, Dios mandó oscuridad sobre la tierra. Pero de nuevo el faraón no hizo caso. Dios dijo: daré a los primeros hijos varones de las familias de Egipto y también de los animales. El pueblo debe sacrificar un cordero, comerlo y poner su sangre sobre los dinteles de sus puertas. Yo veré la sangre y no pasaré por sus casas, y sus hijos no morirán. Llamarán a esto Pascua y lo recordarán por
siempre. Los israelitas obedecieron a Dios, pero los primeros hijos varones egipcios murieron. Incluso el hijo del faraón. Finalmente, el faraón hizo caso y dejó ir a los israelitas. Dios abre un camino. Después que su hijo murió en la 10ª plaga, el faraón liberó a los israelitas. Pero cuando estaban cerca del Mar Rojo, el faraón nuevamente cambió de parecer y comenzó a perseguirlos. Cuando los israelitas vieron los carros del faraón, se aterraron. Pero Dios le dijo a Moisés que levantara su vara hacia el Mar Rojo. Dios envió un viento fuerte que dividió las aguas del mar. Apareció un camino seco y los israelitas caminaron en medio del Mar Rojo. Había un flujo de agua a cada lado, pero llegaron a salvo a la otra orilla. Muy bien. Qué importante es que nosotros a través del texto podamos ver, o a través de los videos incluso podamos ver el concepto que se tenía de la vida a través del sentido religioso. Nosotros ya estamos viendo
en toda esta literatura el sentido religioso. Ahora, ese sentido religioso, toda cultura, la española, la egipcia, la mesopotámica y en el caso de los hebreos también, se desarrollaron en varios aspectos, se movieron en varios aspectos. Y varios de esos aspectos se desarrollaron en las grandes historias de la antigüedad para ser representados. Hubo un momento, por ejemplo, en la Edad Media, hubo un momento importante en la Edad Media, por ejemplo, en donde se trabajó los autosacramentales. Se habla mucho de los autosacramentales. Por ejemplo, en la Edad Media, en Europa, una de las formas en que la Iglesia Católica quería instruir a las personas era a través de los autosacramentales, el teatro religioso de la Edad Media. Y ellos de alguna manera u otra representaban las grandes historias del Antiguo Testamento, por ejemplo. Lo hacían en las plazas públicas, lo hacían en la misma iglesia, afuera en los anfiteatros se armaba capillas, y todo se representaba, las lindas historias infantiles quizás de la historia del Antiguo Testamento, que era la historia de los hebreos. Entonces, vamos el día de hoy a poder narrarles a ustedes un pequeño fragmento de lo que corresponde parte de este autosacramental de la historia hebrea, para que ustedes puedan darse cuenta cómo era el sentido religioso de la época. El día de hoy estamos hablando mucho quizá del sentido religioso, pero es lo que nos compete estudiar dentro de la literatura, para que ustedes se den cuenta que el sentido religioso siempre estuvo presente en las personas de la antigüedad. Para este análisis, vamos a tomar un pequeño extracto del libro de Deuteronomio, que lo escribió Moisés. Moisés usa en este libro las experiencias de Israel como base para animar a la fidelidad. ¿Ok? Para animar a la fidelidad. Era un concepto importante para el pueblo judío, entender la fidelidad que deban tener a Dios. El énfasis de este libro es el privilegio de Israel de ser el pueblo de Dios. En la cultura hebrea, cuando se relataban las historias en los teatros, por ejemplo, medievales, se hacía mucho énfasis en el pueblo de Israel. Y ellos tomaban pasajes de la Biblia para representar la historia del pueblo de Israel. ¿Ok? Y el libro de Deuteronomio fue un libro importante en la cual Moisés lo escribió para dar sus discursos finales antes de morir. Fueron pronunciadas justamente en un tiempo difícil de su vida, cuando salió de Egipto, en el último tramo de su vida. ¿Ok? Bien, luego de esto, vamos a resolver algunas actividades importantes sobre lo que corresponde al texto de alguna y otra forma. Muy bien. Bien, vamos a dar lectura entonces al texto que está allí. Vamos a dar lectura entonces sobre lo que corresponde básicamente este tema de la literatura hebrea, Deuteronomio, la fidelidad de Israel. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. La experiencia de Israel en Horeb, que era uno de los pueblos que estaba cerca al Sinaí, donde ellos estaban estableciendo. El capítulo 4, verso del 9 al 14, vamos a leer a continuación. Dice, por tanto,
Esto es lo que está hablando Dios a través de Moisés, ¿ok? Siempre tenemos que ver, cada vez que nosotros leamos un texto, tenemos que darnos cuenta quién está hablando, quién está narrando, quiénes son los personajes. En un texto, es un texto que habla ya. Por eso es importante, chicos, antes de analizar un texto, es importante que antes de analizar un texto podamos ver el contexto. Ya hemos hablado mucho sobre el contexto, ¿verdad? Hemos hablado ya ahora del contexto, de dónde estaba Moisés, dónde estaba el pueblo, y en qué circunstancias vamos a leer el día de hoy para un análisis sobre lo que estamos viendo. ¿Ok? Bien. Dios dice así: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, ahora está hablando Moisés, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñaran a sus hijos. Y os acercasteis, y os pusisteis al pie del monte del Sinaí, y el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura oísteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. Los 10 mandamientos, ese es el pacto. Y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también, dice Moisés, a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que lo pusieres por obra en la tierra, a la cual paisás a tomar posesión de ella, la tierra prometida. ¿Ok? Bien, ahí tenemos una imagen quizá del último discurso de Moisés al pueblo, de alguna y otra manera. El texto nos habla básicamente de puntos muy importantes. Obviamente, pero el texto está relatado, escrito en narrativo, ¿ok? La narración era un evento muy importante para el pueblo, para las personas que pudieran haber leído. Muy bien, chicos. Por un momento estamos ahí un poquito con el tema tecnológico. A ver, vamos a retomar nuestra explicación. Un momento. Bien, entonces estábamos viendo un poquito sobre la importancia que tiene el texto de alguna otra manera. ¿Qué importante es entender el contexto para leer el texto, ¿no? Vemos aquí que el pueblo, de alguna otra forma, está concentrado en un aspecto geográfico. Ellos están a punto de entrar a la tierra prometida. Pero qué importante es de que antes que entre a la tierra prometida,
el pueblo tenía que comprender ciertas cosas. ¿Cuál es la comprensión que tenía que tener el pueblo? Sobre todo, recordar lo que Dios les había dicho a ellos en el monte Sinaí. Y Dios estableció con ellos un pacto. ¿Cuál era el pacto que de alguna manera u otra el pueblo tenía que recordar? El pacto que el pueblo tenía que recordar básicamente era el hecho de saber que era el pueblo escogido por Dios mismo. ¿Ok? Ese era el pacto. El pacto era que el pueblo tenía que recordar que era el pueblo escogido. Un pueblo que tenía que darle a Dios la obediencia, una obediencia exclusiva. Y el pueblo tenía que temer a Dios, porque Dios no era un ser cualquiera. Dios de alguna otra manera se había manifestado en el monte Sinaí. Si usted lee en Éxodo en el capítulo 20, porque esta historia Moisés está recordando al pueblo lo que pasó en Éxodo capítulo 20. Dios se manifiesta al pueblo a través de una nube. Se manifiesta en medio de una situación tan sobrenatural. Y el pueblo observó esa situación tan sobrenatural que de alguna otra manera no le quedaba otra que temer. Se encontraban entonces con el Dios vivo. Se encontraban básicamente con el Dios, con el ser, que de alguna manera u otra demandaba obediencia a su pueblo. Él quería que se le adore, que se le adore. Entonces, para eso, Dios promete ser el pueblo de ellos, pero también de alguna u otra manera les dice, ustedes van a hacer un pacto conmigo. En el versículo 13, si tú lees ahí en la pantalla, dice, Él os anunció su pacto. Él lo mandó para que ustedes lo pongan por obra. ¿Cuál es el pacto? Los 10 mandamientos. Y fue escrito en 2 tablas de piedra. En esa época, hay que entender que cuando un texto, como en un momento nosotros ya habíamos conversado, había muchos materiales de escritura, ¿verdad? Había muchos materiales, por ejemplo, hablábamos del pergamino, hablábamos del papiro, hablábamos de los materiales de escritura. Uno de ellos también era las tablas de piedra, en este caso el texto. Ahora, este texto nos dice de que Dios mismo escribió los 10 mandamientos. Y no solamente eso, Él los enseñó para qué, para que el pueblo de Israel, dice el último verso, enseñe los estatutos y juicios antes de tomar posesión de la tierra prometida. Para que el pueblo pudiera tomar la tierra prometida, ellos tenían que obedecer. Ellos tenían que vivir una vida digna, una vida en la cual Dios sería el centro. Dios tenía que gobernar. Por eso el gobierno de Israel era un gobierno teocrático en esa época. Dios gobernaba el mundo. Y eso es lo que los padres tenían que enseñar a sus hijos. Miren el verso 9, dice, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. De generación en generación, estas palabras tenían que repercutir de generación en generación. ¿Ok? Entonces, aquí vemos básicamente la importancia que tiene el texto para cada uno de nosotros. Un texto que nos va a ayudar muchísimo para comprender básicamente la cosmovisión, anina. La cosmovisión hebrea. Qué importante es de que nosotros podamos comprender para desarrollar las actividades que seguro ya estamos avanzando. Las actividades en ese concepto del tema y el mensaje que esconde el texto que acabamos de lecturar. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a desarrollar entonces las actividades que corresponden al material, que ya lo sabemos. Vamos de alguna manera u otra a resolver en base al material. Ustedes tienen que desarrollar allí, en su cuaderno de trabajo también. Entonces tienen que responder a los niveles de lectura
que corresponde a un texto, en este caso que acabamos de ver a continuación. ¿Ok? La evidencia lo van a enviar el día de hoy. ¿Ok? Terminando todo esto porque estamos en un espacio para poder, de alguna manera u otra, trabajar. Sí, vamos a estar trabajando entonces, por favor, chicos. Vamos a contestar. Queremos su participación a través del chat del Meet. Vamos a participar también todos para poder de alguna u otra manera colocarles también el calificativo que corresponde a nuestro trabajo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, tenemos ahí los 3 niveles de lectura para poder trabajarlo el día de hoy. A ver, ¿cuál sería la primera respuesta en base a nuestro texto de la fidelidad del pueblo de Israel? Ahí está. Número 1, nivel literal. A ver, chicos, vamos a trabajar, vamos a compartir, vamos a participar a través del chat del Meet, por favor. A ver, todos allí. ¿Desde dónde habló Jehová con el pueblo? Muy bien, correcto. ¿Desde dónde habló Jehová? Desde en medio del fuego. Muy bien, a ver, vamos a ver aquí. Muy bien, Héctor, Isabel, Yanira, Yesenia, Luis Alejandro, Fiorella, Tracy, todos. Muy bien, Camila, todos. Desde el medio del fuego, ¿no? Es una expresión figurativa, pero expresa eso, expresa una realidad. Dios habló en medio del fuego, según el texto que Moisés escribe. ¿Cuál es el pacto de Dios con su pueblo? ¿Qué habíamos dicho? A ver, ¿cuál es el pacto de Dios con su pueblo? A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es el pacto de Dios con su pueblo? A ver, ¿cuál sería la respuesta, chicos? ¿Cuál es el pacto de Dios con su pueblo? Muy bien, correcto. Muy bien, Stephanie, Nicole. Ah, no. A ver. Nos estamos equivocando ahí. No. Muy bien, Tracy. Ahora sí. El pacto del Dios con su pueblo es los 10 mandamientos. Miren aquí. Dice en el último verso, en los versos finales, dice el verso 13. Y Él os anunció su pacto. Los 10 mandamientos. Chicos, ¿en qué consistía el pacto de Dios? El pacto de Dios consistía en que Dios promete cuidar a su pueblo, bendecir a su pueblo. Mientras que el pueblo, en ese pacto, en ese acuerdo, se compromete a poder obedecer a Dios. Y lo van a hacer a través de un conjunto de mandamientos, los 10 mandamientos, el decálogo. Entonces, en eso consistió el pacto en el Antiguo Testamento. Hoy en día, el pacto ya no es el Antiguo Testamento. El pacto ya no son los 10 mandamientos. El pacto ahora es que Jesús murió y que uno tiene que tener fe en Jesús, en Dios por medio de Jesús. Es el pacto nuevo, lo que el Nuevo Testamento diría el nuevo pacto.
Entonces estamos haciendo un poco los conceptos básicos de lo que significa la concepción cristiana judía del texto, ¿ya? Pero en el antiguo, según el concepto de Moisés, el pacto era los 10 mandamientos. Vamos a ver al nivel inferencial. ¿Por qué Dios les dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia? Y qué profundo. No le está diciendo guarda tu conducta, no le está diciendo guarda tus ojos, le está diciendo guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿qué quiere decir eso? Vamos a ver, vamos a escuchar a unos chicos, a ver, vamos a escuchar. A ver, vamos a Camila Benítez, buenos días, hija. ¿Me escuchas? A ver, Camilita, buenos días, ¿me escuchas, hija? Sé que está muy bien. Ah, ok. No tienes, me imagino, el audio. Camila, ¿cuál es la respuesta correcta ahí en el nivel inferencial? Guárdate y guarda tu alma. Esto es lo que dice Dios al pueblo. ¿Qué le quiso decir? ¿Qué trató de decirle? ¿Qué alternativa escoges? En la pantalla puedes tú verlo. Ok, ella dice la B. Ok, ella dice la B. Vamos a comprobar con otro alumno. A ver, Elías Rojas, hijo, buenos días. ¿Me escuchas? Elías, buenos días. A ver, Elías, si me puedes escuchar. Oh, muy bien. Ah, ok, Elías. Elías, ¿cuál es la respuesta correcta para ti? A ver, Elías. Guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Qué es lo que quiso decir el texto, en este caso, Dios al pueblo? A ver, ¿qué alternativa escoges? A, B o C. A, el pueblo necesita aprender lo que es la obediencia. B, el pueblo podría fallar a Dios. O C, Dios es muy estricto en sus mandatos. Guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Qué letra escogerías, Elías, como respuesta? Muy bien, él dice el pueblo necesita aprender lo que es la obediencia. Podría ser por ahí también. A ver, por último, a ver, vamos a pedir la participación de Carlita Núñez. Buenos días. Yadira, buenos días. A ver, vamos a escuchar a Yadira. A ver si Yadira está ahí con nosotros. Sí, profesor. Hola, Yadira, muy bien, muy bien. A ver, Yadira, guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Qué es lo que querrá decir ese texto, ese pasaje, ese verso? El pueblo necesita aprender lo que es la obediencia. Ok. Obediencia. Ok, muy bien, gracias, hija. Bueno, en realidad, guarda tu alma con diligencia. ¿Qué implica? ¿Qué es lo que implicaría guardar algo? Obviamente, guardar algo significa de que tienes que cuidar para no perder algo. Entonces, Dios sabía que su pueblo era muy débil, que su pueblo iba a ir a la tierra prometida y que iba a encontrar a muchas personas ahí de diferentes culturas, y por eso Dios dice, ustedes tienen que expulsar a esos pueblos y no permitir ciertas cosas que atenten contra mi santidad. Y eso era algo de valientes, porque el pueblo tenía que aprender de alguna manera u otra a no fallarle a Dios. Por eso Dios le dice, guarda tu alma con mucho cuidado, con mucha diligencia. ¿Por qué? Porque puede ser que tú me falles. Alternativa B, el pueblo podría fallar a Dios. ¿Cuál es el tema del fragmento leído? ¿Cuál es el tema del fragmento leído? A ver, Tracy, buenos días. A ver, Tracy, Rimari, buenos días. Buenos días. Hola, Tracy.
Tracy, ¿cuál es el tema de este fragmento que acabamos de leer y que tú seguramente has estado meditando? A ver, ¿cuál es el tema del fragmento? Un llamado a la fidelidad espiritual. Muy bien, un llamado a la fidelidad. Qué difícil en ese tiempo serle fiel a Dios. El pueblo tenía que serle fiel a Dios, porque sabía que alrededor de ellos habían tantas culturas que adoraban a tantos dioses. Chicos, esa era la debilidad del hombre en ese tiempo. La debilidad del hombre de ese tiempo era el hecho de adorar a otros dioses. Hoy en día, por ejemplo, la debilidad de un adolescente puede ser las drogas, el alcohol, el sexo. Pero la debilidad de ese tiempo era el aspecto espiritual, era adorar a otro Dios. ¿Por qué? Porque la adoración del politeísmo de los egipcios, de los sumerios, estaba muy relacionado al libertinaje. Estaba muy relacionado a los cultos, a las borracheras, a las orgías. Por eso Dios conocía eso y le dice, no, ustedes cuando entren a la tierra prometida van a encontrar muchas cosas de eso, culturas de otros lugares. Ustedes tienen que mantenerse fiel a mí. Y eso es por eso de que Él les da el decálogo y Moisés les ayuda a recordar el pacto que tuvieron con Dios. Muy bien, chicos, vamos a terminar entonces esta mañana. Es una forma de obedecer a Dios. A ver, ¿qué responden ustedes? A ver, a través del chat del Meet. ¿Qué responden? Es una forma de obedecer a Dios. ¿Cuál de esas tres formas es una forma de obedecer a Dios hoy en día? A ver, ¿de qué forma podemos obedecer a Dios? A, ir todos los domingos a la iglesia. B, orar y ayunar según un cronograma. C, ser agradecido con nuestros padres. Muy bien, Stephanie, Fiorella, muy bien. ¿Alguien más? Nicole, Yanira, Héctor, muy bien. Creo que una de las cosas que Dios nos pide ahora es de que el hecho que obedezcamos a nuestros padres es una forma de obedecer a Dios. ¿Recuerdas un mandamiento del decálogo? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Recuerdas ese mandamiento de la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre. Nunca olvides eso, ¿eh? Muy bien, Claudia, Elías, muy bien, Carla. ¿Qué aspecto del carácter de Dios aprendemos en el texto? A ver, ¿qué alternativa escoges? Muy bien, Nicole, claro que sí, muy bien, cuarto mandamiento, ¿no? Muy bien. ¿Qué aspecto del carácter de Dios aprendemos en el texto? A, es muy exigente con sus mandamientos. B, considerar que es un ser santo y justo. C, es tan misericordioso que da segundas oportunidades. ¿Cuál es la alternativa correcta en cuanto al carácter que hoy hemos aprendido de ese Dios, el Dios de Israel? Nicole dice la B. ¿Alguien más que lo puede secundar? Muy bien, Fiorella. Yanira, Yanira dice que la A. ¿Crees que el texto nos dice que es muy exigente? Puede ser, todos los padres de familia son exigentes, pero estamos hablando del carácter, y el carácter tiene que ver con que el pueblo tenía que considerar que Dios es un ser santo, que Él no quiere que se le sea infiel, ¿no? Es como si tú estuvieras con tu enamorado o tu enamorada, no quieres que ella sea infiel, entonces es lo mismo aquí. Dios quiere santidad, Él es santo y justo. Si el pueblo iba a ser infiel, Dios iba a actuar con justicia, porque habían hecho un pacto. Si el pueblo desobedece el pacto, Dios iba a traer la calamidad sobre el pueblo, porque el pueblo iba a ser infiel. Las consecuencias del pecado del pueblo en ese tiempo. Así es, Yanira, muy bien. Entonces, chicos, esta es la enseñanza que nos llevamos esta mañana sobre la literatura hebrea. Sigan ustedes en el Classroom, envíen sus evidencias entonces para nosotros, para seguir trabajando a través del Classroom en la plataforma. Esta semana vamos a seguir viendo sobre la literatura hebrea, vamos a conocer un poquito más sobre la literatura de ese pueblo grande llamado el pueblo de Dios. Un abrazo a todos, chicos, nos estamos viendo pronto. Chao.